Muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros. Déjenme ponerles el tema sobre la mesa porque, pues como es bien sabido, se registró un tremendo borlote ayer en el Senado de la República que han calificado, sobre todo en la oposición, como un albazo. Esto después de que estaba en discusión un auténtico albazo, perdónenme, del Pleno del Senado. Los legisladores le terminaron obsequiando 2 años más de periodo al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Ya hubo reacciones. ¿Qué nos dicen al respecto? ¿Qué opinan? ¿Es justo? ¿Se está respetando la ley? ¿Se está cayendo en anticonstitucionalidad? ¿Hay una intromisión de poderes? Les dejo el tema sobre la mesa. Híjole, otro buen tema, Magda, que nos deja sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, pues, a ver, he escuchado con mucha atención las entrevistas que Magda ha tenido en los últimos minutos, Víctor, sobre este tema. A ver, tiene como todo ángulos que ver. Pero me llama la atención que los senadores de la oposición de Morena, ¿sí?, se dicen sorprendidos, se dicen que fueron, pues los mayoritearon, que no se dieron cuenta, ¿sí?, que metieron de último minuto esta modificación a la reforma del Poder Judicial que se ha presentado y que, bueno, vamos a comentar seguramente más adelante, pero que se dicen sorprendidos estos senadores. Incluso hay quienes dicen que fueron bloqueados para que, bueno, pasara esta propuesta para regalarle, para ampliarle el periodo constitucional al presidente del Poder Judicial, Arturo Saldívar, que, valga la pena mencionar, Víctor, que ha tenido algunos temas que han sido cuestionados y se señala la cercanía que tiene con el presidente López Obrador. A ver, un primer comentario, ¿tú cómo vas observando esto? Bueno, yo pondría el acento, si se trata de polemizar un poco, mi querido Raúl, diría por qué poner el acento en un asunto que finalmente pues podría tener, como bien tú dices, otro ángulo, y lo siento menos importante en función de las reformas que se anunciaron en el Poder Judicial. Estarás de acuerdo en que había una urgencia tremenda para poder hacer cambios fundamentales en algo que es básico en cualquier país, que es la impartición de justicia. Sabemos que nuestro país es un país donde no predomina la justicia como tal, y si se da de manera muy sesgada y a veces de manera muy extraña. Creo que este cambio es fundamental y basta ver la larga lista de beneficios que se van a generar, y quiero pensar que así va a ser, para darte cuenta también de las grandes ausencias y la falta de controles que había en un poder, que lo hemos comentado muchas veces, cuántos abusos, cuántos excesos y cuántos errores se han cometido que han finalmente, o visiones que han terminado afectando finalmente al ciudadano promedio. Creo que es un gran logro, me gustaría poner el acento ahí, pero ya sé que quieres tocar fundamentalmente el punto de haberle ampliado el periodo a Arturo Saldívar del 2022 al 2024. A ver, sí, tienes tu razón. A ver, no podemos dejar de lado lo que, digamos, en forma general se ha revisado por parte del Senado de esta modificación a la ley del Poder Judicial. Sí, hace falta una revisión, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la gran impunidad que sufre este país, en donde solamente el 2% de los delitos llegan a sentencia, es parte de esa cadena de deficiencias que tiene la impartición de justicia, que finalmente una parte importante le toca al Poder Judicial. Coincido contigo, sí, claro. La selección de los jueces, sí, quién sanciona a los jueces, las decisiones de las sentencias, esas sentencias que a veces son incomprensibles, que toman muchos jueces y que de alguna forma hay que sancionar, hay que garantizar un mejor Poder Judicial. En eso coincido totalmente contigo en esta parte. Pero hoy la polémica está centrada en este tema en donde hay un poder omnipresente del presidente, en donde hay otros poderes que deberían ser los equilibrios de las cosas, pero que lamentablemente el Poder Judicial está siendo sometido a esta presión por parte del Poder Ejecutivo para que vaya resolviendo los temas, sí, como al presidente le conviene. Y tenemos el caso de la reforma energética, de la reforma al sistema eléctrico. El presidente incluso sí ha señalado y le mandó una carta al mismo Arturo Saldívar para pedirle
que sancione y que revise la decisión del juez que dio los amparos contra la reforma al sistema eléctrico. O sea, hay una intervención permanente del Ejecutivo con el Poder Judicial. Y esto, de alguna forma, el que se presente sorpresivamente por parte del impresentable Partido Verde, si se presente esta iniciativa para que se le amplíe el periodo constitucional al presidente del Poder Judicial 2 años, pues eso hay muchas preguntas, Víctor. ¿Es un pago de favores, Arturo Saldívar? ¿Sí? ¿Es el laboratorio de lo que puede ser en el futuro, sí, la posible reelección o ampliar el periodo del presidente López Obrador? ¿Sí? ¿Es el poder capturado a cambio de qué? Ese es exactamente lo que hoy están discutiendo muchos senadores, incluso que se dicen sorprendidos, y que Monreal y el señor Batres dicen hace un rato, pues es que ¿qué aprobaron? ¿No se dieron cuenta? ¿Estaban dormidos? ¿O qué pasó? A ver, vamos por partes, como diría aquel clásico, ¿no? Para empezar, sí coincido contigo, la postura que tienes en relación al Partido Verde, que con mucha frecuencia se presta a este tipo de trabajo sucio, por llamarlo de alguna manera. Pero ya conocemos al Partido Verde. Si no hay Finalmente sorpresa. sabemos cómo se mueve y cómo ha servido de comparsa para quien le conviene en su momento. Pero yo no pondría el acento ahí, mi querido Raúl. Ahora dices tú, un pago de favores. Dime tú, ¿crees que se le está haciendo realmente un pago de favores a Arturo Saldívar al darle una ampliación? ¿Tú sabes lo que significa ese beso de Judas, por llamarlo de alguna manera? En este momento, ¿cómo queda el propio magistrado cuando se pone en tela de... O sea, lo primero que se va a dar es cuestionarlo a él. A él se le va a decir, todas las decisiones que tomes a partir de acá van a ser para corresponder el favor que ahora te estamos haciendo. Si es un favor, caray. A ver, Víctor, pero ya está pasando. Por favor, eso yo no lo veo como un favor, más bien lo veo como un poco, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y si estamos hablando de la magnitud de reformas que se están imponiendo en esta reforma del Poder Judicial, pues más bien creo que tiene cierta lógica al decir, alguien las tiene que implementar y las tiene que acabar de consolidar. Bueno, entonces, sí hay una lógica. Ahora, se quejan los senadores de Albazo. Bueno, esto todavía no está concluido, esto tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Después de la Cámara de Diputados va a tener que pasar al presidente. El presidente va a tener que hacer modificaciones y si no, se va a publicar. Y si después de eso no les gustó, bueno, van a poder todavía elevar la queja a otro nivel, que es con la Suprema Corte de Justicia, y decidir si procede o no. Estamos en tiempos de cambio, mi querido Raúl. Sí, déjame, y tienes razón en muchas de las cosas, sin embargo, permíteme hacer referencia a algo que acabas de mencionar. A ver, el silencio cómplice de Arturo Saldívar en este momento, ¿por qué no se ha manifestado? ¿Por qué no se ha expresado? Si tú dices que es necesario el que se mantenga el presidente, el Poder Judicial, para hacer estas reformas que se han presentado, yo pienso que no. El presidente es uno de los 11 miembros del Poder Judicial. Los demás no están pintados, cuentan. Y ese es exactamente el tema. ¿Por qué entonces regalarle 2 años más del 22 al 24, ¿sí? 2 años más al presidente Saldívar? O sea, ¿cuál sería la justificación o por qué? Cuando el próximo año, como ya se ha anunciado por parte del presidente, van a seguir presentando cambios, iniciativas, nuevas reformas y bueno, pues si el Poder Judicial de alguna forma va a ejercer su derecho de analizar, porque todo se va a judicializar, Víctor, todo va a llegar finalmente con los magistrados, incluso esta posibilidad de que sea ilegal darle este plazo adicional al presidente del Poder Judicial, va a acabar con el mismo Poder Judicial sancionándolo. Van a ser juez y parte de este tema. No sería la primera vez. No sería la primera vez que pasa una situación de esas, mi querido Raúl. Habría que recordar que ya también, ¿cuándo se dio una reforma así más fuerte? En el 95, si mal no recuerdo. Lo decía Martín Batres hace un rato. Así es. Sí, que corrieron a todos los magistrados. A todos los magistrados. Nadie se rasgó las vestiduras y nadie se apuñaló por eso. Ahora, el hacer una reforma de esta naturaleza, bueno, pues vamos a la discusión, para eso es la política, mi querido Raúl. Ahora, también aquí yo veo cierto sentido de magia,
pongo una dosis de discusión al tema que bien puede tener la lectura de distraerte de otros temas, ¿verdad? Y dejo que la gente se ponga ahorita y se clave en ese tema mientras hacemos los otros cambios pertinentes. Hay un poco de magia y de maña también en esto, pero mira, Raúl, en estos tiempos de política tienes que ser un poquito mago en muchos sentidos, ¿no? Que tu mano derecha distraiga y que tu mano izquierda ejerza, o al revés, como quieras. Finalmente, este asunto va a ser determinado en otras instancias, en las instancias correctas, porque te puedo mencionar hasta 4 o 5 casos que se valen. Por ejemplo, sí tienen derecho los senadores a hacer este tipo de presentar estas reservas. 2, se va a pasar por la Cámara de Diputados, todavía falta. 3, se puede impugnar todavía, claro. Pero impugnar, ¿y quién lo decidiría? Y una decisión legislativa que sí tiene precedentes. A ver, lo va a impugnar, pero ¿quién lo va a decidir? ¿El Poder Judicial? Al final la Suprema Corte. La Suprema Corte. No, la Suprema Corte de Justicia. Ellos mismos van a ser juez y parte en este tema, ¿no? Eso es, a ver, a mí me parece, y que tienes razón, estamos en nuevos tiempos en donde hay el debate es público, el debate, antes estas cosas se arreglaban por abajo de la mesa, ¿sí? Se ponían de acuerdo Así por es. abajo de la mesa. Ese es el gran valor de esto. Hoy se discuten, sí, pero aquí si realmente hubo esas trampas que dicen los de la oposición que hubo, que bloquearon el sistema de votación, que no tuvieron acceso a la información con oportunidad, que la iniciativa en un principio no traía este anexo y que se lo agregaron después de última hora por servicio del Partido Verde. Sí, o sea, hay varios elementos. Ahora, sí, tienes razón, que los senadores estaban dormidos, no se dieron cuenta cuando están aprobando que aprueban. Sí, son claro, profesionales de la política. desde luego. Ahora, sí, de alguna forma, sí tenemos una situación muy específica donde el presidente López Obrador pues quiere todo a su modo. Es un hombre omnipresente que le hemos visto que a él le gusta tomar las decisiones y no le gusta que nadie lo que lo contradigan. Y eso es exactamente lo que puede estar sucediendo, que el presidente quiere un poder judicial a modo, un presidente Arturo Saldívar que hasta el momento, sí, pues parece que a veces va cediendo, como ya sucedió con algunos de los temas anteriores, y bueno, afortunadamente la Corte está integrada por otros miembros que le van haciendo cierto equilibrio, y algo parecido a lo que está pasando con el presidente del Tribunal Electoral, sí, con este señor Vargas también, que ha sido señalado por la misma unidad de inteligencia financiera de pues hacer compras que están fuera de su nivel y de su capacidad económica, compras de inmuebles en Miami, en Valle de Bravo y en otros puntos. Y sin embargo, el ejemplo que ha dejado correrlo. Fíjate el ejemplo que pones. Claro, fíjate el ejemplo que pones. Pones a un personaje que en este momento, más que ser alguien que ayude a que esto avance, se convierte en este momento en una traba. Un personaje que tiene denuncias incluso hasta de la auditoría de la unidad de inteligencia financiera. De la AFI, pues, de la unidad de inteligencia financiera. Ahí lo tienen. ¿Qué pasa con este personaje? Bueno, pues se está convirtiendo en un obstáculo. Ya de entrada mandó el mensaje de que él sí va a aprobar las candidaturas que se cancelaron. Oigan, magistrados a modo, magistrados a modo, Víctor. ¿Es lo que quiere el presidente? Magistrados a modo. Yo te apuesto que en cualquier momento Arturo Saldívar se va a pronunciar. Y casi, bueno, entiendo que es difícil que apostar y predecir el futuro, ya lo hemos dicho, pero este debate se trata precisamente de hacer ciertas predicciones. Yo creo que Arturo Saldívar va a medir bien lo que pasó y se va a dar cuenta que aún ganando, sale perdiendo en este caso. Así que más vale adelantarse y decir, gracias por el asunto, pero lo vamos a dejar en otro nivel. Eso era lo esperado. Siento que tiene el tamaño para hacerlo. Eso es lo esperado, que hasta el momento no ha sucedido. La ha dejado correr. A ver, como para ver qué pasa. ¿Sí? Bueno, y ya veremos. Porque aparte también estamos experimentando, estamos viendo cómo se dan las presiones, cómo se dan las indignaciones, cómo se da, de qué tamaño es ahora sí la reacción. Creo que es un juego interesante, que más vale que lo observemos con gusto y con alegría, porque antes esto se hacía a escondidas, mi querido Raúl. Todo esto se hacía bajo la mesa. Todo se hacía con arreglos en lo oscurito y nunca nosotros los ciudadanos siquiera éramos testigos de lo que pasaba. Ahora cuando menos lo vemos y sinceramente yo lo estoy disfrutando, porque digo qué buen agarrón se están dando y creo que va a favor de la democracia. Finalmente, desde mi punto de vista es que bueno, nos dicen una y otra vez que no son iguales, ¿sí? Y yo veo
gran similitud en muchísimas de las cosas. Pero bueno, la política. Ya veremos, Víctor, qué va a igual. pasar adelante. Mientras tanto, aquí en Mega Noticias, si te parece, le seguimos informando a nuestra audiencia. Víctor, muchas gracias. Me encantó el debate, mi querido Raúl. Te mando un saludo afectuoso. Es viernes, vamos a relajarnos. Por lo menos nos divertimos con todo esto. Bueno.